Para sintonizarnos, www.indubioprooperario.com.ar. Vamos a empezar por señalar cuáles son los puntos destacables, o al menos lo que me parece interesante del fallo Ramos. En el caso Ramos se trataba de un caso de contratación a término, pero en este caso no era como los de Lerux o Gil contra UTN, sino que se había utilizado un decreto de la época de Lanuse, donde se había contratado a un señor en la Armada Argentina y se lo había contratado por 6 meses, y a los 6 meses otra vez, y así sucesivamente por 21 años. Llegado al año 21, se decide dar por concluido ese contrato a término. Claro que aquí la Corte dice, después de tanto tiempo, hubo una razonable expectativa vinculada precisamente con la protección que surge del 14 bis. Claro que esta protección que surge del 14 bis, uno involucra todos los derechos que están allí, y entonces hablaría de salario justo, hablaría de vacaciones, hablaría de participación en las ganancias, hablaría de muchos derechos que surgen del 14 bis, y sin embargo, la Corte se queda solamente en aquel que habla de protección contra el despido arbitrario. ¿Por qué? Porque hace un análisis desde el punto de vista de la ley de presupuesto, diciendo que no se podía reconocer en este caso, si bien esta razonable expectativa, no se podía reconocer estabilidad a esta persona porque se alteraría la ley de presupuesto. Primer argumento que realmente, porque lo dice la Corte, pero si uno lleva a analizarlo desde el punto de vista del sentido común, no digo del derecho, del sentido común, uno dice, pero ¿cómo? Y durante 21 años, ¿de dónde sacó el dinero el Estado para pagarle a esta persona? Con lo cual ahí volvemos a lo que dije antes respecto de cómo se utilizaba la ley de presupuesto para mentirles a aquellos funcionarios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que venían a decirnos cómo teníamos que gastar el dinero. ¿Por qué pasaba eso? Porque los compromisos, y a partir del primer préstamo stand-by, en la época de Viñone, donde la multipartidaria no dijo nada, no hubo oposición ahí, tampoco cuando se asumió el primer gobierno democrático, y se aceptó las condiciones que el Fondo Monetario imponía, en un contexto donde el consenso de Washington, claramente en los 10 puntos, uno de ellos habla de restricción del gasto público y privatizaciones. Por lo tanto, eso no es ajeno a todo esto. Obviamente que a partir de que la Corte señala que si no está en la ley de presupuesto, por lo tanto no podemos reconocerle a esta persona el ingreso a planta permanente, con toda la discusión que uno podría generar con esto, a partir de la modificación de la 25.164, donde reconoce que la persona adquiere la estabilidad después de pasado un año. A partir de esto es que algunos sostenían, bueno, pero ya no necesita el acto administrativo de la designación. ¿Por qué? Porque si la administración pasado el año guarda silencio, automáticamente esta persona pasa a planta permanente. Esto es lo que dice la 25.164, pero nuevamente venimos con la cuestión vinculada con el acto administrativo de la designación, que si la partida presupuestaria correspondía a planta permanente o si era de gastos generales, como en este caso es de gastos generales, por lo tanto estaríamos alterando la ley de presupuesto. Fíjense las contradicciones de argumentos, porque si decimos esto, entonces podríamos decir, bueno, pero entonces lo tenemos que contratar. Basta con que podemos, como hace el modelo español, esta persona reconocerle interinidad hasta que lo incluyo en la ley de presupuesto para el ejercicio entrante, y listo, solucioné el problema. Se podría hacer perfectamente, porque después de 21 años no me puedo yo decir no es idóneo, porque si digo eso, el funcionario que dice eso es también responsable y por lo tanto tendría que hacerse cargo de que por qué tenía alguien que no era idóneo. Pero, volviendo a este argumento de la Corte, señala esto, por lo tanto no le reconoce estabilidad. Pero le tenemos que reconocer algún derecho, dice la Corte. Protección contra el despido arbitrario. Para sintonizarnos, www.indubioprooperario.com.ar